Octava lección del misterio de Dios, el misterio de la Santísima Trinidad. A estas alturas del curso sobre Dios y de contemplar tanta hermosura, para mí ya no cabe invocación, sino adoración. Adoremos al Señor con esta oración. Dios mío, Trinidad a quien adoro. La Iglesia nos sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en el hoy eterno. Lo pequeño se anega en lo infinito, Señor Dios nuestro. Oh palabra del Padre, te escuchamos. Oh Padre, mira el rostro de tu Verbo. Oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro. Dios mío, Trinidad, a quien adoro, haced de nuestras almas vuestro cielo. Llevadnos al hogar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu, fuente de gozo pleno y verdadero. Al Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios nuestro. Amén. Como decíamos al iniciar esta oración, ya no cabe de tanta hermosura que hemos contemplado. Y también por la inhabitación. Yo en la primera lección les mandé un texto sobre la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestras almas. Él vive en nosotros y debemos de tener esa convicción de que no tenemos que estarlo llamando porque Él ya está dentro de nosotros, sino cada vez que nos vayamos a encontrar con Él, un gesto de amor, un gesto de adoración por la hermosura infinita que estamos contemplando. Sigamos en la quinta vía que nos reflexiona, que nos transmite Santo Tomás de Aquino para llegar al conocimiento de Dios, y hemos avanzado en conocer a través de la ciencia la hermosura del universo creado, de esas bolas gigantes, de esas infinitas, casi infinitas velocidades en las que se mueven, en las que se sostienen en el espacio sin peso, sin fuerza que las retenga, sino con el poder que Dios les ha puesto como norma. Así como le dijo al mar, hasta aquí llegarás. Así el universo, expandíos, extendeos sobre todo el espacio sideral, que es infinito para él. Bien, la página 20 estamos reflexionando pues sobre los científicos y lo que el padre Jorge Loring y los otros teólogos que les mencioné estamos reflexionando, ¿verdad? En el último párrafo hablaremos del movimiento de las estrellas. Y sabemos entonces por la ciencia que el movimiento de las estrellas es tan exacto que se puede hacer un almanaque con muchísima anticipación. Pues las leyes ya están dadas. El almanaque, nosotros los mayores lo conocemos. El almanaque pone la salida y la puesta del sol de cada día, la hora exacta. También refleja los eclipses que habrán durante el año, el día que serán, la hora que serán, el minuto en que aparecerá el eclipse, a qué segundo aparecerá, cuánto durará, qué parte del sol o de la luna se ocultarán en los eclipses, desde qué punto de la Tierra será visible, etcétera, etcétera. Tantos detalles que la ciencia ha descubierto, que Dios ha puesto esas leyes en los astros. Y ponen algunos ejemplos, dice los padres aquí, el padre Jorge Loring principalmente.
Dice, el 30 de junio de 1973, España, él habla de España porque era español, él ya falleció. Dice, en 30 de junio del 73, toda España estuvo pendiente del eclipse parcial de sol, del cual la prensa había hablado ya en varios días anteriores. El 2 de octubre de 1959 fue visible otro eclipse desde las Islas Canarias, un eclipse total de sol, que comenzó a las 12 del mediodía, tal como se había previsto desde hacía mucho antes. Por eso se instaló en la punta de Jandía, allá en las Islas Canarias. En Fuerteventura se puso un puesto de observación en el que se reunieron científicos de todo el mundo. Y el anterior eclipse a sol había ocurrido y había sido contemplado desde las Islas Canarias también el 30 de agosto del 1905, hacía ya varios años. También en el año 2005 podemos observar un eclipse anular de sol, siempre hablando de España, el padre dice desde Cádiz. El cometa Halley contemplaron también, llamado así en honor del astrónomo Edmundo Halley, famoso, contemporáneo y amigo de Isaac Newton, que como se había predicho y ya lo había previsto el siglo anterior, el siglo pasado, este cometa Halley pasó junto a nosotros en el año 1910 y volvió a pasar cerca de la Tierra a más o menos 486 millones de kilómetros en el mes de marzo de 1986, o sea, 75 años después, según se había anunciado. Todos los periódicos del mundo hablaron del cometa Halley. Este Halley, el científico Edmundo Halley, que murió en 1742, que observó el cometa en el año 1662, calculó su órbita y predijo que aparecería de nuevo cada 75-76 años. Y así ha sucedido. Volverá a verse para nosotros, nuestra generación, Dios mediante, y yo no creo estar vivo, en el 2062, según lo que dice los científicos. Cuando pasó por la Tierra el cometa Halley en 1986, fue fotografiado por la sonda europea Giotto, que se acercó al núcleo del cometa a una distancia de 500 kilómetros, estuvo bastante cerca. La longitud de la cola del cometa Halley es de 50 millones de kilómetros y está formada por gases enrarecidos. El núcleo del cometa está formado por gases sólidos a 100 grados centígrados bajo cero. Sus dimensiones son de 7.5 por 8.5 por 18 kilómetros. El tamaño más o menos son 18 kilómetros, digamos, ¿verdad? Porque los minutos y estas otras referencias no las sé explicar yo. Muy bien. Y aunque los chinos ya conocían el cometa Halley hace 1000 años antes de Cristo, y han dado miles de vueltas alrededor del Sol, el cometa Halley decía que terminará por desaparecer, porque cada vez que se acerca al Sol, pierde peso al volatilizarse por el calor y parte de los gases sólidos del núcleo también se van deshaciendo cada vez que se acerca al Sol. Ahora bien, la cola del cometa Halley no va hacia atrás, como la estela que deja un avión de reacción o el tren, sino que la cola del cometa no es arrastrada por el viento, sino por el viento solar más bien.
La cola es arrastrada por el viento solar y se desplaza en sentido opuesto al Sol. O sea, y como el cometa va dando vuelta al Sol, entonces la cola del cometa siempre va a estar opuesta al Sol. Muy bien. La precisión del movimiento de los astros sería imposible conocerlo si el orden del movimiento de los astros no fuera calculable matemáticamente. O sea que se pueden calcular matemáticamente los movimientos de los astros. Entonces se puede decir con precisión la velocidad y la posición de cada uno de ellos en cualquier momento del tiempo. Por eso, James Jean es un matemático ilustre, presidente de la Real Sociedad Astronómica de Inglaterra y profesor de la Universidad de Oxford. James Jean, uno de los más grandes astrónomos contemporáneos, en su libro titulado Los Misterios del Universo, afirmaba que el creador del universo tuvo que ser un gran matemático. Y Einstein dijo que la naturaleza es la realización de las ideas matemáticas de Dios. También Paul Dirac, que es catedrático de física teórica de la Universidad de Cambridge y uno de los científicos más sobresalientes de nuestra generación, dijo en la revista Scientific America, dijo: Dios es un matemático de alto nivel. Miren qué lindo cómo expresan los científicos a este Dios inmenso y hermoso que tenemos los cristianos. Todo este orden maravilloso requiere una gran inteligencia que lo dirija. ¿Qué pasaría en una plaza de mucho tránsito si los conductores quedaran repentinamente paralizados y los vehículos sin inteligencia, abandonados a su propio impulso? En un momento tendríamos una horrenda catástrofe si los carros caminaran solitos, pues. Eso quiere decir esta reflexión. Ahora bien, cuanto más complicado y perfecto sea el orden, mayor debe ser la inteligencia ordenadora. Construir un reloj supone más inteligencia que construir una carretilla, por supuesto. Si un día naufragas en el mar y agarrado a un madero llegas a una isla desierta, aunque allí en la isla no encuentres rastro de hombre alguno, ni un zapato de hombre, ni un trapo de hombre, ni una lata de sardina vacía, nada. Pero si encuentras paseando por la isla una cabaña, inmediatamente vas a comprender que en aquella isla, antes que tú, estuvo un hombre. Comprendemos que aquella cabaña es fruto de la inteligencia de un hombre. Comprendes que aquella cabaña no se ha formado al amontonarse los palos caídos de un árbol. Comprendemos que aquellas estacas clavadas en el suelo de esa casa, de esa cabaña, aquellos palos en forma de techo y aquella puerta que gira, son fruto de la inteligencia de un hombre. Ahora bien, pues si unos palos en forma de cabaña requieren la inteligencia de un hombre, no hará falta una inteligencia para ordenar los millones y millones de estrellas que se mueven en el cielo con precisión matemática. Una buena pregunta. Isaac Newton del 1727 y Johann Kepler de 1630, les señalo la fecha de que murieron, porque es la más actualizada para nosotros, porque aquí el texto pone las dos fechas, fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento. Entonces, Isaac Newton y Johann Kepler
formularon matemáticamente las leyes que rigen el movimiento de las estrellas del universo. Pero Newton y Kepler no hicieron esas leyes, porque las estrellas se movían según esas leyes muchísimos años y siglos antes que nacieran Newton y Kepler. Por lo tanto, ¿hay algún autor de esas leyes que rige el movimiento matemático de las estrellas? Por eso el cosmonauta Borman dijo desde la Luna: nosotros hemos llegado hasta aquí gracias a unas leyes que no han sido hechas por el hombre. Y Newton dice que el conjunto del universo no podía nacer sin el proyecto de un ser inteligente. Me basta, dice Albert Einstein, me basta reflexionar sobre la maravillosa estructura del universo y tratar humildemente de penetrar siquiera una parte infinitesimal de la sabiduría que se manifiesta en la naturaleza. Dijo también Newton: Dios no juega a los dados. No es ni el azar, ni nada, ni la casualidad. Dios no está jugando, porque Dios no se complace en estar viendo cómo se destruyen las cosas. La inteligencia que ordena las estrellas en el cielo y esa inteligencia que dirige con tanta perfección la máquina del universo es la inteligencia de Dios. Por eso dice la Biblia: los cielos cantan la gloria de Dios, el Salmo 19. Las criaturas son dedos que me señalan a Dios, pero hay gente que se queda mirando el dedo y no ve más allá. Interesante esta reflexión de la Sagrada Escritura y de Isaac Newton, de Albert Einstein, perdón. Pues hasta aquí un poco la referencia de lo que dice el padre Jorge Loring. Pero no menos sorprendente es que el orden del cosmos es el orden de cada ser, no solamente del cosmos. Basta con que preguntemos a un médico que te explique el maravilloso mecanismo de la fecundación femenina y de la maternidad para que debamos reconocer un orden extraordinario que no puede responder sino a una inteligencia ordenadora. El maravilloso mecanismo hormonal por el que cada mujer es preparada a lo largo de cada ciclo fértil para poder ovular, y todo lo que desemboca en la ovulación, y una extraordinaria y armoniosa interacción de precisas órdenes entre las diversas glándulas para preparar todo el organismo en orden a una posible concepción de la vida. Preparación que no solo mira la preparación del cuerpo femenino, sino mira a la protección del embrión en caso de que éste tenga lugar y se dé la concepción en el vientre materno. Y una vez dada la concepción, el misterioso y matemático proceso por el cual la célula fecundada, el embrión humano, comienza un crecimiento siempre rigurosamente igual en los millones de seres humanos que han venido a la vida, hasta culminar en su nacimiento. Ahí termina el embrión de crecer, hasta que nace. No puede ser menos si tenemos en cuenta que en niveles sumamente inferiores a este se verifica el mismo fenómeno en un orden sorprendente, como lo demuestra, por ejemplo, la sabiduría de una simple abeja. Aquí se pone un ejemplo de la abeja. En efecto, la abeja, dice, resuelve el problema de construir una celda tal para su miel que con la menor cantidad de cera admita la mayor cantidad de miel.
Y los estudiosos han tenido que ver en esto. Reaumur es un científico. Descubrió esto de las abejas hace 200 años. Y él, aplicando algoritmos del cálculo infinitesimal, cálculos infinitamente chiquitos, descubrió en este cálculo infinitesimal, infinitamente chiquito, que este cálculo lo descubrió Leibniz, pero lo curioso fue que los sabios, los científicos, al hacer por primera vez el cálculo con estos algoritmos para ver el por qué actúan así las abejas, se equivocaron. Y la abeja sin cálculo, sin estudio, nunca se equivocó, porque desde antes que ellos existieran existía esa sabiduría puesta en la vida misma de las abejas. Y era allá por los años en que aún no habían nacido, pues decía yo, ni Reaumur, ni Leibniz, ni Pitágoras. El descubrimiento fue así. Reaumur, el famoso físico introductor de la escala termométrica que lleva su nombre, sospechando lo que en efecto sucedía con esto de las abejas, propuso a sus compañeros el siguiente problema. Y él decía, ¿qué ángulo hay que dar a los rombos de la base de una celdilla de abeja de sección hexagonal para que, siendo la superficie mínima, el gasto mínimo de cera, la capacidad sea máxima, ¿verdad? Y Koenig aplicó la teoría de los máximos y de los mínimos del cálculo infinitesimal y halló que para el ángulo agudo de rombo la amplitud es de 70 grados 34 minutos. Naturalmente, el ángulo obtuso tenía que ser completamente de aquella medida, ¿verdad? Y medido el rombo de las celdillas de las abejas, encontraron constantes sus ángulos. Y la constancia de los ángulos de los panales de abeja era 70 grados 32 minutos. Y los científicos decían por su cálculo infinitesimal 70.34. Y cuando llegaron a medir las celdas de las abejas era 70.32. Aparentemente había un defecto ahí, ¿verdad? Aparentemente entonces decían los científicos que el animalito se había equivocado en la insignificante cifra de 2 números de grado. Pero al poco tiempo naufragó un barco en el litoral francés y el accidente se debió a un error en la apreciación de la longitud. Y piden responsabilidades al capitán, pero tranquilamente el capitán presenta sus cálculos, los cuales estaban bien hechos. Y todos los científicos estaban desorientados. La causa había que buscarla en otra parte. Repasadas y estudiadas las operaciones científicas, encontraron un error en la tabla de logaritmo que marcó su impronta en el cálculo de la longitud de que por qué se había hundido un barco. Y corregido ese error, matemático Koenig, que señalábamos anteriormente, volvió sobre el problema propuesto por Reaumur con el problema de las abejas, que dio para el ángulo agudo del rombo de la base 70-32. Entonces reconocieron que se equivocaron los sabios matemáticos, pero que la abeja no se había equivocado ni se equivocará, porque la abeja construye una celdita tal que con el menor gasto de cera admite la mayor cantidad de miel. Miren ustedes, una comparación interesante pues de la ciencia y la naturaleza.
la naturaleza puesta por Dios. Pues estamos hablando no solamente de los astros del cielo, sino aquí mismo en la tierra. La vida del hombre, ¿verdad? La vida de los animales, que aparentemente los animales sabemos que no tienen pensamiento ni nada, sin embargo tienen un ordenamiento puesto por Dios perfecto. La ley de Dios es matemáticamente perfecta. De todo esto se puede deducir que si no existe un creador infinitamente sabio y poderoso, el orden dinámico que preside a todo el cosmos, desde la galaxia hasta los hábitos de las abejas, se debe atribuir al azar. Si no existiera un creador infinitamente, todo se atribuiría al azar. Pero el azar no es nada. No hay solución intermedia. O es o no es. Es así que al azar, el azar mismo no explica de ningún modo este orden. El azar no existe, definitivamente. Aquí todo está totalmente ordenado y el azar no explica este orden perfecto de las cosas. Por lo tanto, aquel creador de sabiduría y de poder infinito, que es Dios, es el autor de todo lo que nosotros vemos y conocemos. En el mundo hay una palabra, es el resultado de una comprensión infinita. Por eso la creencia en Dios pertenece a las funciones normales de la inteligencia humana. Y por esta misma inteligencia, por esta misma razón, el ateo es un caso clínico, porque el ateo no tiene ninguna razón si nosotros analizamos toda esta gran verdad, incluso científica. El ateo es un caso clínico, es un enfermo mental, quiere decir esto, como el de uno que pierde la razón. Ese es el caso clínico de un ateo. Porque admitir solo el choque ciego de fuerzas naturales es aceptar una ininteligencia más inteligente que la misma inteligencia. La incredulidad no consiste en no creer, sino en creer lo difícil antes que lo fácil. Fíjense bien que por la fe, por la convicción de que Dios es el creador de todo el universo y de sus perfecciones, de sus movimientos matemáticos, de sus infinitos, casi infinitos tamaños allá en el cosmos, creer que Dios es el que lo hizo es lo más fácil. Sin embargo, el ateo se complica porque su incredulidad no consiste en creer, sino empezar por lo difícil, que es indemostrable por una parte que el azar, la continencia, la suerte, la generación espontánea, eso es imposible, porque eso es lo más difícil de entender, porque al final de cuentas los ateos ni te explican por qué creen en lo que creen ellos. Entonces dice la misma sabiduría cristiana que el ateísmo es un caso clínico, porque han perdido la razón, porque es más fácil pensar en Dios, que es la inteligencia infinita, que estar buscando la solución de todo este embrollo matemático e infinito, casi infinito del cosmos, buscarlo por explicaciones científicas. No existe. Es un error de los ateos, lo que decíamos al comienzo, que los ateos son ateos no por sabios, sino por ignorantes, porque no conocen nada, ni de ciencia, ni de filosofía, ni de teología. Están cerrados en su misma brutez, brutalidad, ignorancia.
Muy bien, veamos un tercer elemento una vez que terminamos ya las 5 vías del conocimiento de Dios. Para llegar al conocimiento de Dios de Santo Tomás de Aquino, veamos un tercer elemento que nos presenta el documento. Para finalizar este primer folleto, no sé si nos va a dar tiempo, pues, pero ya este es el último apartado del primer folleto. Después entraremos al segundo folleto. Dice el título, Lo científico y Dios. Y esto es hermosísimo, fíjense ustedes. Por todo esto que acabamos de exponer, no nos puede sorprender que si bien hay en nuestros días científicos que dicen que no creen en Dios, sin embargo, junto a estos ignorantes hay muchísimos otros, que son la mayoría, que se cuentan entre los más prestigiosos científicos del mundo de la ciencia, que verdaderamente han creído en Dios, y no solamente llevados por su fe, algunos incluso son cristianos y algunos científicos no son cristianos, sino que incluso guiados solamente por la buena disposición de su ciencia han llegado al conocimiento de esta inteligencia infinita de Dios. Tampoco debería sorprendernos que verdaderos pensadores caigan en argumentos anticientíficos cuando se trata de querer negar a Dios. Solo para citar un ejemplo, aquí ponen un científico llamado William James, a quien ya hemos hablado anteriormente, ¿verdad? En esta reflexión de la quinta vía. Este William James enseñó que la existencia de Dios no puede ser demostrada. No dio ninguna otra prueba que el argumento de su autoridad, que argumento fundamental en teología, pero de valor casi nulo en filosofía y menos en ciencia. Decía este William James, todos los idealistas desde Kant han estado de acuerdo en rechazar, o al menos en no considerar estas pruebas que lo demuestran, que ellas no son suficientes y sólidas para servir como fundamento de la religión. Entonces, todas estas pruebas que Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, presenta del mundo material, físico, del movimiento, de las causalidades, de las contingencias, de los grados de perfección y la finalidad y el orden del universo, que son las 5 vías de Santo Tomás. Esto, como William James negaba que todo esto fuera demostrable, están totalmente cerrados a la razón, ¿verdad? Entonces, pero así no puede proceder un científico con esta ignorancia de William James. Porque si no todos de los científicos estaban de acuerdo en el que el Sol giraba en torno a la Tierra, cuando Copérnico y luego Galileo plantearon su teoría de que eran los planetas los que giraban alrededor del Sol. En este caso estaba el problema de William James, que no quería aceptar en ese mismo desarrollo de la ciencia, pues, todas estas lógicas que presentaban los verdaderos estudiosos. Ahora bien, ¿en dónde estaría la ciencia si se hubiera guiado por el argumento del número? Por este motivo, veamos qué dicen sobre Dios algunos de los estudiosos más destacados en el mundo de la ciencia. Veamos qué dicen los verdaderos científicos sobre Dios. Dice Copérnico, astrónomo polaco, que muere en el año 1543, que probó la esfericidad de la Tierra. Copérnico probó que la Tierra era redonda. Él expuso sus movimientos, expuso la rotación de la Tierra y la rotación de todo el sistema solar, y defendió antes que Galileo el heliocentrismo. Y dijo Copérnico, si existe una ciencia que eleve el alma del hombre y la remonte a lo alto en medio de las pequeñeces de la tierra,
esta ciencia es la astronomía. Pues no se puede contemplar el orden magnífico que gobierna el universo sin mirar ante sí y en todas las cosas al Creador mismo, que es fuente de todo bien. Dice entonces Copérnico que tenemos que contemplar el orden magnífico que gobierna el universo para ver en todas estas cosas al Creador mismo. Galileo Galilei, astrónomo y físico italiano, murió en 1642, a quien muchos científicos, incluso ateos, consideraban uno de los símbolos del hombre de ciencia. Galileo murió profesando su fe en Dios y en la Iglesia católica, apostólica y romana, pero desgraciadamente hay una leyenda negra también de Galileo, que la iglesia lo condenó, que lo fusiló, que lo mandó a matar. Falso. Dicen los estudiosos científicos de su tiempo, atestiguan que si bien es cierto, Galileo tuvo un juicio por parte de la iglesia, la pena que le impusieron fue simplemente esta: vivir en Roma. Lo mandaron a vivir a Roma, en la casa de un arzobispo, atendido con todas las atenciones que podía tener y con las atenciones incluso espirituales, que murió incluso confesado. Entonces que la iglesia lo condenó, que la iglesia lo mandó a matar, lo fusilaron, es falso. Esa es una leyenda negra sobre Galileo. La iglesia, si bien es cierto, en aquel momento no conocía el desarrollo de la ciencia, entonces emitió su juicio y lo condenó, pero a que se fuera a una casa del arzobispo en Roma a orar. Esa fue la penitencia. Miren ustedes que es totalmente lo contrario a lo que dice la leyenda negra. Lo mandaron a orar con las atenciones espirituales, sacramentales, etcétera, que murió amando a Dios, amando a la iglesia católica, apostólica y romana. Eso es Galileo. Así que cuando ustedes escuchen alguna estupidez de la leyenda negra de Galileo, digan ustedes entre sí mismos: estupidez grande. Otro astrónomo alemán, Kepler, que murió en 1630, formuló las leyes que llevan su nombre. Kepler, a pesar de haber llevado una vida muy desgraciada, escribió: te doy gracias, Dios creador, porque me has concedido la felicidad de estudiar lo que tú has hecho, y me regocijo de ocuparme de tus obras. Me ha cabido el honor de mostrar a los hombres la gloria de tu creación, o por lo menos de aquella parte de tu infinito reino que ha sido accesible a mis escasas luces, a mis conocimientos científicos. También dice Kepler: día vendrá en el que podremos leer a Dios en la naturaleza como lo leemos en las Sagradas Escrituras. Ahora yo he terminado la obra de mi profesión, Kepler está hablando, habiendo empleado todas las fuerzas de mi talento, de mi inteligencia que tú me has dado. He manifestado la gloria de tus obras a los hombres para que lean en estas demostraciones, por lo menos en la medida en que la estrechez de mi inteligencia ha podido captar tu infinitud. Mi espíritu ha estado atento a filosofar correctamente. Esta es filosofía pura de Kepler, hablándole a Dios. Otro, Isaac Newton, físico, astrónomo y matemático inglés, murió en 1727. Isaac Newton, considerado por muchos científicos como el más grande de todos los tiempos en cuanto a la inteligencia y al ingenio, no tuvo reparo en dejar escrito. Miren lo que escribió Isaac Newton
el orden admirable del Sol, de los planetas y de los cometas, tiene que ser obra de un ser todopoderoso e inteligente. Si cada estrella fija en el centro de su sistema semejante al nuestro, es cierto que llevando todos el sello del mismo plan, todos deben de estar sumidos a un solo y mismo ser. Este ser infinito lo gobierna todo, no como el alma del mundo, sino como Señor de todas las cosas. Dios es el ser supremo, infinito y eterno, absolutamente perpetuo. Isaac Newton, qué bonito. Científico que cualquiera puede decir, es científico de tanta ciencia que tiene que es ateo. Mentira, la mayoría de los científicos son cristianos y murieron cristianos, amando y alabando a Dios por tantos descubrimientos que habían hecho. Otro, el médico naturalista sueco Carl von Linneo, que murió en 1778, considerado como el fundador de la botánica y uno de los más grandes botánicos de todos los tiempos, que escribió más de 15 relevantes obras, tuvo firmes convicciones religiosas, como lo demuestran estas sabias palabras suyas de su obra en su documento, en su libro Sistema Naturale. Sistema Naturé. Eso está escrito pues en el idioma de él. Dice Carl von Linneo: salía yo de un sueño cuando Dios pasó de lado cerca de mí. Le vi y me llené de asombro. He rastreado las huellas de Dios en las criaturas y en todas, aún en las más ínfimas y más cercanas, qué poder, qué sabiduría, qué insondables perfecciones no he encontrado. Esa es la expresión de Carl von Linneo, físico, médico naturalista sueco. Ahora, el físico italiano Alessandro Volta, este es otro, que muere en 1827. Es el inventor del electrófono, el inventor de la pila, de la batería, que lleva su nombre, los 110 voltios, ¿verdad? Eso es por él, por Alessandro Volta, que descubrió la energía eléctrica y descubrió el electrófono, el que prueba la electricidad. Y este es el testimonio de él. Dice: he estudiado y reflexionado mucho. Ahora ya veo a Dios en todo. Otro, qué lindo Alessandro Volta, es que todos reconocieron a Dios. Los grandes científicos. Ahora el montón de charbasques que existen, que son pseudocientíficos, todos esos de ahora son basura porque son ignorantes. Estos son los verdaderos científicos que han transformado el mundo. El astrónomo francés Herbert Augustin Etienne Alban Fayet, ese es el nombre, 2, 4, 5 nombres tiene este astrónomo francés, que murió en 1902. Hablando del ateísmo decía: en cuanto a negar a Dios, es como si desde aquellas alturas se dejara uno caer pesadamente sobre el suelo. Si negas a Dios, te estás matando a vos mismo, quiere decir. Es falso que la ciencia haya negado por sí misma la existencia de Dios. Esta negación de Dios se produce en ciertas épocas de lucha contra instituciones del pasado. Así se encuentran algunos filósofos ateos en la decadencia de la antigua sociedad greco-romana y que a finales del siglo XVIII y aún hoy seguramente, porque es propio de la lucha y que pronto volverán los espíritus a las verdades eternas, decía este francés. Y muy asombrados, decía el francés, todos estos pseudocientíficos, en el fondo, de haberlas combatido durante tantos años estas pruebas de la existencia de Dios.
el checoslovaquio Gregor Johann Mendel, que muere en 1869, fue fraile agustino, el padre de toda la genética y de gran parte de la biología actual. Con su vida religiosa y sin muchas palabras practicó su fe cristiana sin contradicciones con su inteligencia y con su ciencia. Miren qué interesante, ¿verdad? Un fraile científico. El químico bacteriólogo francés, conocido ya por nosotros, Louis Pasteur, que inventó la vacuna, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Louis Pasteur. Muere en 1895, fundador de la asepsia y la antisepsia moderna, la penicilina, quien no tenía reparo en rezar el rosario mientras viajaba en el tren, a pesar de las burlas de algunos, entre comillas, universitarios modernos, que por estar ya en universidad ya se sienten científicos ateos. Pedantes, por supuesto, sin saber quién era este hombre exactamente. Y se burlaban porque decían que era un simple campesino ignorante que rezaba. Y como buen francés, les dijo: yo te aseguro que porque sé algo, creo como un bretón. La palabra bretón viene de Gran Bretaña, de Inglaterra. Y como él es francés, en tono de burla, ¿verdad? Lo decía a los jóvenes. Dice: yo te aseguro que porque sé algo, creo como un gran bretaño, un inglés. Porque si supiera más, creería como una bretona, una gran bretañona, como quien dice. Haciendo referencia a su ciencia, que no estaba y no contradecía su fe como simple campesino. Entonces, Louis Pasteur, también cristiano, mariano porque rezaba el rosario, y a los que se burlaban le decía: si supieran quién soy yo, un gran científico, bacteriólogo, inventó la penicilina. Y así, sucesivamente, tanto ingenio, tanta ciencia al lado de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.